porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y veré antes que yo muera. Y le veré antes que yo muera. Tremendo. Estos capítulos tienen tanto contenido y como ustedes saben, hay vamos a abrir el foro para que ustedes, todos los que tengan una opinión, pero yo quisiera abrirlo diciendo de la manera de que cuando ya José, ¿verdad? Dice que lloró, los capítulos anteriores, que lloró tanto que hasta el faraón se enteró. Entonces, el faraón ni siquiera se enteró por José. Así que cuando los empleados escucharon a José llorando y hablando con los hermanos, fueron de una vez y le contaron al faraón lo que estaba sucediendo, y por eso, ¿verdad? Se le abrió el camino a José para que su familia, o mejor dicho, su padre, pueda ir a Egipto. Quiero dejarlo hasta ahí para que ustedes comenten, y luego quiero hablar de una observación muy importante que hay en esos versículos. Yo sé que Rose tenía la mano levantada, creo que era ella. Oh, sí, no, para decir que yo también estoy estrenando mi Biblia nueva, que el próximo capítulo me gustaría leerlo yo. Esta es una versión NTV. Gloria a Dios. Muy buena, se la recomiendo. Bueno, estoy empezando a explorarla y está exquisita. Okay. Bueno, ¿quién le gustaría hacer un comentario? Si no, voy a seguir para ser prudente con el tiempo. Yo, Irma, go ahead. ahí vemos cómo José, cuando llegaron sus hermanos, que él se le identificó como el hermano de ellos, que ellos lo habían vendido y todo eso, abrió sus brazos, recibió a sus hermanos, lloró con ellos, y él lo perdonó, no tuvo resentimiento contra ellos con todo lo que habían hecho. Entonces se ve cómo José tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios, porque él no tenía ningún rencor ni odio contra ellos, sino que abrió su corazón a ellos, y a su padre también, que ya sabe de su padre. Y por eso se le abrieron también los caminos, que ahí vino el faraón y le mandó a buscar para que vivieran en Egipto, y que su padre también viviera con él, porque fue la buena voluntad, comenzó con José. Amén. Excelente. Y también, Rose, ¿te la mano levantada? Veo tu mano levantada. Sí, sorry. También en cuanto al verso 45 que acabamos de leer con Doris, vemos aquí que después dice la palabra que él lloró amargamente, que le pide a sus hermanos que se le acerquen. Dice aquí en el verso 5 del capítulo 45, y hablamos un poquito la semana pasada con relación a eso, que José le dice a sus hermanos: miren, no se preocupen, ustedes hicieron esto para perjudicarme, pero aquí me trajo, estoy parafraseando, ¿verdad? Aquí me trajo Dios para salvar muchas vidas, no solamente a ustedes, sino preservar la vida de muchos. Y esto es un verso que es bastante poderoso, porque aquí revela el poder que tiene el perdón. José le está diciendo, hermano, esto no fue plan de ustedes, esto fue plan de Dios. Ustedes me vendieran, esto fue plan de Dios, aquí me dijo Dios. O sea, él en pocas palabras le está diciendo: no se mortifiquen. Si ustedes están mortificados y la conciencia lo está calcomiendo, no se mortifiquen por eso, porque esto fue un plan de Dios para él glorificarse. Y en el verso 8 dice que Dios fue él reconoce que Dios fue que lo envió a él
para tener poder sobre el palacio, para ser gobernador de todo Egipto y de esta manera dar alimento y preservar la vida de los demás. Yo entiendo que este es un verso que nos confronta a todos nosotros y que nos ayuda a reflexionar en esta palabra, de cuando se nos presentan algunas situaciones en nuestras vidas que entendemos que alguien nos está empujando con violencia, verlo de este punto de vista, verlo desde el punto de vista que Dios nos está moviendo a otro lugar o a otro nivel. En cuanto a ese verso es lo que te... Excelente, excelente. ¿Y qué pasaría si nosotros realmente viéramos la vida de esa forma? Si nosotros, en vez de llenarnos de odio, de rencor, de resentimiento y de tantas cosas que todos nosotros de una forma u otra experimentamos en un momento de nuestras vidas, lo vemos como una oportunidad para crecer, como para una oportunidad para acercarnos a Dios, de depender de Dios. Creo que si nosotros realmente viéramos los procesos o las cosas que nos suceden como oportunidades, entonces no guardáramos odio en nuestros corazones y no tuviéramos esas frustraciones que tantas personas hoy día caminan con cosas que le hicieron desde años atrás. Y con eso no se justifica, ¿verdad? Porque hay maldad y hay abuso y hay muchas cosas que suelen suceder que es difícil realmente dejarlo ir. Pero cuando leemos este versículo, como mencionó Ross, que es tan poderoso, y decimos, wow, pero ¿sabes qué? Hoy día yo soy mejor persona por lo que me sucedió. Entonces, en vez de verlo como un fracaso, verlo como una oportunidad de crecimiento. Creo que eso nos ayudaría a nosotros a avanzar. En cierta, Hay algo- ¿puedo Ajá. decir algo? En cierta forma, José le dio gracias a sus hermanos por el proceso que le hicieron pasar, que le hizo pasar, le hicieron Yeah. pasar, perdón. En cierta forma, José agradeció a los que le menospreciaron, a los que le traicionaron, a los que le vituperaron. O sea, en cierta forma, José nos enseña en que sí, tú me lastimaste, pero yo te puedo dar las gracias por lo que tú has hecho en mí, que yo hoy sea alguien mejor. Eso siempre, por eso decíamos el martes pasado, el lunes pasado, ay Dios mío, el lunes pasado, por eso hablamos que la historia de José, esa es una de las cosas que nos enseña a no guardar rencor, porque es muy fácil guardar rencor. Es muy fácil ver a alguien que nos hizo daño, que esté en necesidad y decir, embrómese porque usted me hizo esto, 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 esto. Dile, sí, Rose. Sorry, señores, lo que pasa es que yo me tomé el tiempo y entonces estoy como emocionada por la historia, porque me la viví y estoy aprendiendo a ver la historia de estas historias como que si fueran películas. Agregándole, Diana, lo que tú dices, y no solamente agradecer cuando nos hacen, cuando pasamos por este caso de situaciones, más para adelante, yo no sé si tú te fijas que ahí en el verso 18, José no solamente le agradece a ellos, sino que le dice, te voy a dar las mejores tierras, te voy a dar la mejor tierra de Egipto y comerán de lo mejor que esta tierra produce. O sea, esto es un mensaje tremendo. Estará Rose en la capacidad de agradecerle a quien me hizo mal, a quien me hizo daño. Y después de todo esto, yo topármelo en la calle y bendecir a esa persona. A mí me confronta esta palabra, me está chocando porque es que leerlo es fácil, pero ahora vivirlo es la parte donde yo digo, ayúdame, Señor. Porque dice aquí la palabra de Dios, y les daré la mejor tierra en Egipto, y comerán de lo mejor que esta tierra produce. Y no solamente eso, más para abajo dice que le recargó a los hermanos, como decía Doris, que yo le estoy dando todo esto, pero en el camino no se peleen por ella. O sea, él está reconociendo realmente la habilidad que tenían sus hermanos, los hermanos,
para pelearse por eso. Él no está ajeno de lo que sus hermanos le hicieron. Él no está olvidando lo que sus hermanos le hicieron, ahora él los perdonó porque dice que los abrazó. Ya yo me voy a callar, señores, me voy a aguantar. Es que la verdad que esta historia de José tiene tanto donde cortar y nos confronta a todos, porque de una forma u otra es una palabra que nos confronta. Una de las cosas impresionantes también que hay en estos versículos es que los mismos hermanos que anunciaron que José estaba muerto, fueron lo mismo que tuvieron que anunciar que él seguía vivo. Y lo mismo que anuncian o que te declaran como muerto, o aquellos que tal vez te ven como muerto por el proceso o las pruebas que uno tiende, ¿verdad?, a pasar, son lo mismo que más adelante van a tener que anunciar tu victoria y en la posición que Dios te tiene. Entonces, es impresionante que fue la misma boca que le dijeron a Jacob, José está muerto, se lo mató una bestia, fueron lo mismo que luego tuvieron que volver con la noticia y decir, él está vivo. Y no solamente que está vivo, la posición que hoy día tiene José. Entonces, Dios va a usar también lo mismo que no creyeron en ti, que te calumniaron, todas esas cosas son lo mismo que van a tener que reconocer el trabajo que Dios ha venido haciendo contigo. Y una de las cosas también que podemos observar en este capítulo tan importante es como el nombre de Jacob y Israel. Dice el versículo 24, el versículo 25, que y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Hace énfasis así, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no le creía. Entonces, Jacob tuvo un tiempo difícil aceptando esta buena noticia. Entonces, miren qué cosa, él creyó automáticamente cuando en el principio le anunciaron que José murió. Él de una vez creyó que estaba muerto. Él no salió, bueno, la palabra no dice que salió a investigar, nada. Él de una vez recibió la noticia y la aceptó. Y nosotros somos tan parecidos a Jacob en esta parte. Somos tan buenos para recibir las malas noticias, pero cuando Dios está haciendo un cambio o nos da una buena noticia, como que no lo creemos. O yo soy la única que me ha sucedido. Como que yo pongo más en duda lo bueno que a veces sucede que lo malo. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Doris, dímelo. No te escucho. Pastora, ¿podrías repetir la pregunta? Si yo digo que muchas veces nosotros somos tan buenos para aceptar las malas noticias. Cuando nos dan la mala noticia, de una vez la creemos sin investigar, sin cuestionar. Pero cuando nos dan la buena noticia, no la creemos. Decimos, no, eso no puede ser verdad. ¿Cómo qué? Porque Jacob, ¿verdad? Sabemos que en el principio, cuando le anuncian que José estaba muerto, él lo aceptó. Él lo aceptó, la palabra no registra que él salió a buscarlo, simplemente él rasgó su vestido y aceptó que su hijo estaba muerto. Pero cuando vinieron y le dijeron que él estaba vivo, dice que él no lo creía. Entonces, a él se le hizo más fácil aceptar la muerte de José que aceptar que estaba vivo. Y muchas veces nosotros somos tan buenos, muchas veces, para aceptar el fracaso de alguien o de nosotros mismos que la transformación que Dios hace. ¿Me expliqué? Amén, amén. Sí, es cierto. Eso es cierto. Eso pasa, lo he visto mucho. Eso es cierto. Y pues, si no alguien no tiene algo que decir, yo voy a seguir para pasar al próximo capítulo. Bueno, pastora, cuando usted decía que lo mismo que lo habían dado habían anunciado su muerte y ahora tienen que ir a anunciar que él está vivo. Me acordó en un pasaje, pero no estoy ahora mismo segura dónde es, pero es de Gedeón, si no me equivoco, es el que lo rechazan y luego lo van a buscar para la guerra, como para ayudarnos. No estoy clara si es Gedeón
Él le dice, como antes no me querían y ahora me buscan. Ese es Hefted. Hefted. Oh, sí, Sí. porque yo, Los hermanos lo sacaron de la casa porque era hijo de la prostituta. ese sí que usted predicó de eso Ujú. allá en, Ese es Hefted. sí, ese mismo, así es. A veces te rechazan y después te necesitan y tienen que volver a buscarte. Y así pasó con él. Exacto. Tremendo. Yo veo a Rosy ahí, no sé si tiene la mano levantada, se está riendo. Estoy confundida contigo, Rosy. Esa Yo- mano no ha bajado. Ya estoy prendida en fuego. Pastor, en cuanto a su pregunta, yo lo que entiendo es que a veces cuando nosotros tenemos una promesa y vemos que no llega, y cuando llega, no creemos que llega, porque vemos aquí la palabra que cuando a Jacob le dan la noticia de que su hijo ha muerto, ¿verdad? Pasa un tiempo, un largo tiempo, el tiempo de José en la cárcel y todo eso. Entonces, de repente, vamos a poner en el lugar, en el panorama de José. Yo tengo un hijo que a sus 5 años se me desaparece, me dan la noticia de que murió, y de repente a los 30 años vienen y me van a mi casa y me dicen que el muchacho vive. O sea, yo creo que yo me quedaría igualmente en shock porque 30 años esperando alguna noticia de mi hijo, porque dicen que murió, pero a Jacob no le presentaron cuerpo de José, nunca. Entonces, que me o sea, que me den a mí esta noticia, 15 años esperando un milagro, 10 años esperando un milagro, y de repente cuando yo recibo el milagro de Dios, uno se queda como o sea, como ese shock, en trance. A eso es que me refiero. Y creo que todos caemos ahí realmente. Algo que humanamente hablando caemos. Y otra cosa interesante del mismo capítulo o el versículo 27 es que hace un cambio de palabras. Dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Punto. Luego el versículo 28 dice, entonces dijo Israel, oigan, hasta como el nombre cambia. Cómo el dolor, y esta es mi percepción, cómo el dolor a nosotros nos quita el nombre dado por Dios. Porque se está mencionando, se está diciendo Jacob, hasta cuando dice, y revivió su espíritu. Entonces, el próximo versículo 28 dice, entonces dijo Israel. Entonces, él volvió a retomar su identidad en Dios cuando su espíritu revivió. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos permitir que las situaciones o el dolor que nosotros enfrentamos en la vida nos vuelvan a cambiar el nombre por lo que éramos antes. Porque Jacob, recordemos que le cambiaron el nombre cuando peleó con el ángel de Jehová y le pusieron Israel. Pero en el momento que él recibe esta noticia, esta pérdida tan fuerte de un hijo, su espíritu, podemos ver a través de la palabra que se apagó, se murió, se enterró, él se enterró. A él recibir la buena noticia, dice que revivió su espíritu. Y entonces retoma el nombre de Israel. ¿Qué ha causado en nuestras vidas que hemos perdido el nombre que Dios nos ha dado? ¿Qué ha causado que se entierre nuestro espíritu? Abro la pregunta abierta para pasar al próximo capítulo. Necesito que me ayuden porque más. Pastora, a veces hay pérdidas en la vida de uno, como un ser querido, un familiar, porque yo misma cuando, por ejemplo, vivía en un mundo de princesa, cuando tenía a mi papá, mis hermanos, y era como así, como que tenía un rey, y los Shining Knights y todo eso, y cuando yo perdí a mi papá, a mí
me chocó mucho eso, hasta el punto que, bueno, yo tuve que cuidarlo a él un tiempo porque él le dio un derrame y todas esas cosas. Pero a lo que voy es que luego que murió, yo perdí como la habilidad de yo sentarme a ver una película. Yo me puse como insegura, aunque seguía haciendo las cosas como en automático. Y mis hijos, cuando se despedían en la mañana, que uno iba para la escuela, yo iba para el trabajo así, y yo decía, yo pensaba como lo volveré a ver y seguirán también, y así como todo. Yo perdí como la seguridad de que antes yo sabía que mi papá estaba ahí, que mis hermanos estaban ahí, que mis hijos y así. Entonces, eh, retomé eso, fue ya cuando yo vine a los caminos del Señor, que entendí muchas cosas y aprendí que más y más esa seguridad. Amén. Yo creo también que esto muestra, claro, la parte humana de Jacob. No que lo estemos viendo como un Dios, como un ser sobrenatural, no, sino que podamos simpatizar con él, para que podamos simpatizar con Jacob. Yo soy el tipo de persona que cuando alguien en mi familia ha muerto, yo no, ya después que esa persona muere, como que yo me desligo totalmente, me desligo, ni me sueño con esa persona. Creo que con mi abuelo una vez me soñé, yo le dije, Señor, cancelo ese tipo de sueños, porque esos son espíritus, son vainas raras, esa tan muertecita, no quiero verla ni en sueños, ya murió, la amé. Como que yo soy así, como que yo me desligo totalmente de la persona, ni tengo fotos de la persona en la casa que murió, nada de eso, no sé, soy así. Suena un poquito tal vez como que, wow, pero tú nunca la quisiste, pero no sé, que yo soy así, como que no me gusta. Entonces, que alguien venga y me diga, porque óyeme, yo sí amé a mi abuela, que alguien venga y me diga que no, que está viva, obviamente eso va a causar cierto tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso también nos muestra como esa parte humana de quién fue Jacob, lo mucho que sufrió por su hijo, porque fue su hijo amado, fue su hijo amado. Entonces también yo lo que pude captar y percibir es como ya tal vez Jacob no creía en sus hijos también, no sé, tal vez había como cierta desconfianza con sus hijos, no sé, eso fue como lo que pensé o pude captar. Veo que Rose está hablando sola. Ñaña, tiene la mano levantada también. Vamos a dar la oportunidad a Ñaña y después Sí. Rose. Sí, claro. Yo tengo una pregunta, pastora. A mí, en lo personal, todo eso que usted está diciendo es como, eso no se podría considerar también como una falta de fe, porque a veces eso que usted dice de que creemos más la cosa negativa que lo positivo, eso es como, yo diría que una falta de fe de nosotros, porque realmente a mí en lo particular, cuando me sucede algo bueno, es así como tú dices, yo lo pongo como más en duda que lo malo ya yo lo asimilo en automático, pero lo bueno como que tarda más como en procesar. Entonces, ¿eso no sería también como una falta de fe? Esa es mi pregunta, que estoy ahí un poquito confundida. Creo que lo bueno siempre dura más para llegar, ¿verdad? Lo bueno toma más tiempo, se procesa más y cuando nos llega, que lo estamos esperando, que lo deseamos, se nos hace difícil recibirlo. Falta de fe, no creo que sea exactamente, sino es como falta de costumbre, la costumbre de que no nos pasen tantas cosas positivas. Y acostumbrarnos, ¿verdad? Yo creo que el punto está acostumbrar nuestro entendimiento, como decía el apóstol Pablo, de que en este mundo
nosotros vivimos bajo opresión, vivimos bajo una guerra constante. Pero eso no quita que también los hijos de Dios también vamos a experimentar cosas buenas, cosas positivas, y también aceptar y disfrutar esos buenos momentos que el Señor nos regala. Creo que esa sería la mejor respuesta que podría dar. Esta historia de Jacob, no sé, pero se me asimila mucho a la de Abraham, aunque son diferentes, pero se me asimila mucho a la de Abraham, porque Abraham, Dios le prometió que iba a tener una descendencia. Y ya él ve que se está poniendo viejo, entonces cuando lo logra tener, un hijo, entonces Dios se lo pide. Entonces, nosotros viéndolo desde el ámbito humanamente, es algo como que yo realmente esa historia, yo la leo mucho, como que no la asimilo. Porque es que, oye, no es fácil, es tu hijo y te lo están pidiendo y tú ir a entregarlo así, como que nada. No es fácil. Es obediencia, ya esos son otros 500. Pero podemos entender que Jacob, claro que se le hace difícil. Por ejemplo, yo que perdí a mi mamá hace 2 años, que a mí me digan, tu mamá está viva. Exacto. What? Like, yo no lo voy a creer. Claro que en el caso mío, comparado con el de Jacob, es diferente porque yo la enterré. Jacob ni siquiera lo vio, pero él en su corazón ya su hijo estaba muerto. Entonces él tuvo que revivir él y revivir a su hijo otra vez. Hacerse la idea de que, wow, él está vivo todavía. Es un shock. Yo creo que cualquiera que le pase algo similar a lo que le pasó a Jacob, reaccionaría de la misma forma. Porque ya él se había decodificado, se había olvidado de que ese hijo estaba vivo. Y que de repente, en lo mismo que le dijeron que estaba muerto, digan que está vivo, pero vean, ¿qué es lo que ustedes me están hablando a mí? ¿Hace cuántos años? ¿Pasaron cuántos años? 17 años, 13 años, no recuerdo, en la historia. ¿Y cómo va a ser? Tantos años sufriendo y de repente, entonces sí, es un poquito chocante. Pero vamos a pasar entonces al capítulo 46 para poder concluir esta noche, porque ya son las 45 y nos faltan todavía 2 capítulos. Yo sé que Rose quería leer, pero si alguien tiene comentarios de eso, porque, ¿cuántos capítulos son? Son 24. Dale, Rose. Ok, ¿usted refiere a que empiece con el capítulo 46 o que haga el comentario que yo tenía con relación al finalizar el 45? No, primero, al comentario primero y luego pasamos al 46. Aquí, para finalizar el 45, en la parte donde usted decía que a Jacob le llaman como Israel. Aquí yo entiendo que nos está dando a nosotros un mensaje directo y potencial, porque vemos que por un momento, él pierde la identidad. O sea, él pierde la identidad y es cuando revive su espíritu, entonces es que vuelve a su postura de José. Y no solamente eso, más para adelante en el 46, no recuerdo cuál es el versículo, dice que no obstante a eso, él oró pidiendo confirmación a Dios. Él subió al altar pidiendo confirmación a Dios, Jacob, para ver si podía ir a Egipto. Y cuando él recibe la confirmación de ir, es que él decide ir allá. Entonces, ¿qué procesos, qué situaciones se presentan en nuestra vida que a veces nos hacen volver a ese Israel? Dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a su camino, somos nuevas criaturas en él. ¿Qué es lo que nos hace muchas veces convertirnos o volver a esa vieja criatura? Entonces, eso es con relación a finalizar el 45, y con relación al 46 sería un comentario o la lectura, pastora. Sí, entonces vamos a pasarnos al 46, que ahí mismo que empieza a hablar, el capítulo 46 al principio, es que nos habla de eso que tú comentaste, que él pidió confirmación a Dios. Exactamente. Entonces dice, entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones. Hey, Léelo lee del 1
hasta el 7 y discutimos hasta ahí porque después viene entonces la generación de Jacob. So, Ok, lee hasta el 7 y entonces discutimos hasta ahí donde tú vas a leer. ok, de acuerdo. Entonces dice, entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones y cuando llegó a Beerseba ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Durante la noche, Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob, lo llamó. Entonces, aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Entonces Jacob salió a Beerseba y sus hijos lo llevaron a Egipto. Lo transportaron a él junto con los pequeños y las esposas en los carros que el faraón les había provisto. También se llevaron todos los animales y los bienes personales que habían adquirido en la tierra de Canaán. Así que Jacob partió hacia Egipto con toda su familia. ¿Lo dejo hasta ahí? Hasta el 7. Ok, sus hijos, nietos, hijas, nietas, se fue con con todos sus descendientes. Entonces empieza el 8 dando la... Ajá, Genealogía. ya. Con relación a este capítulo 46, como ya yo le mencionaba, es que no solamente José dice, Jacob, perdón, dice, es cierto que mi hijo vive cuando su espíritu vuelve en sí, él está consciente de eso, sino que también dice que fue a ofrecer sacrificio a su Dios. Y a través de este sacrificio, entonces, a través de este proceso de intimidad de él, lo voy a decir en mi propia palabra, es como, ok, me dijeron que el muchacho vive, pero yo necesito de confirmar cualquier cosa, tener una intimidad con Dios. En este proceso de intimidad de Jacob con Dios, es donde Dios se le revela y dice, mira, yo estoy contigo, dale con todo, vete para Egipto. Y no solamente eso, le dice que le da una promesa de que él va a morir en Egipto, pero más adelante en el 47, vemos cómo Jacob le hace prometer a José que él no va a ser enterrado en Egipto, sino en Canaán. O Entonces sea, no sé quién sí, es que él va a morir en Egipto, pero no va a ser enterrado en Egipto. Ajá, exactamente. Entonces, ok. si alguien tiene aquí, yo entiendo que Dios nos está hablando con relación a la intimidad que cada uno de nosotros tenemos o debemos de tener con Dios y cómo debemos de hacer las cosas, pidiéndole al Señor la confirmación en todo momento. Es lo que entiendo. Si alguien más tiene una aportación con relación a estos versículos. Yo lo vi también de la siguiente manera, sacrificio también, sacrificio nada más no era pedir confirmación de algo o pedir perdón, sacrificios también era agradecimiento. So, yo entendí también que Jacob sacó ese momento de ir a Bérseba para también ofrecer sacrificios a Dios como agradecimiento por lo que estaba pasando con su vida y que de que Dios, parafraseando, estaba contestando sus oraciones de le ver a su hijo antes de morir. Entonces también yo lo vi como una forma de Jacob agradecer y también de darle la seguridad, como dice Rose, de que, ok, vete, porque todo el mundo sabía quién era Egipto. Egipcio era la mayor potencia. Todo el mundo sabe que egipcio lo que se hacía era adorar dioses paganos. Entonces, tal vez Dios también por eso le dio la confirmación. Además de que algo de lo que no hablamos,
o no se mencionó, es que, espérate, ¿es en el 46 o en el 47? Me estoy adelantando, ¿cómo es? Ah, no, es en el 47, eso no me voy a adelantar, it's okay. Pero anyways, el punto es que yo lo vi de esa forma también, que fue como una manera también de Jacob agradecer por lo que Dios estaba haciendo, y también Dios vio a bien poder confirmar y darle la seguridad y la paz de que sí, se pueden ir. Y que Diana, tú sabes algo que al principio, cuando los hermanos de José, como hablamos la clase pasada, al principio los hermanos de José lo tuvieron como espía. Entonces vemos que también había o tú me corriges si yo estoy mal, había un conflicto, ¿no es así? Lo que hablamos en la clase pasada fue que sí, José los trató de espía a ellos, y era como con la doble intención de probarles, fue lo que hablamos, para, dijimos que ver cómo estaba el corazón de ellos. O sea, José los probó y los trató de espía. Ajá. Pero entonces no era un conflicto por el tema de las tierras de la ciudad, o sea, Canaán y Egipto. Yo les explicaba que José vio a bien, tenía sentido usar la excusa de que ellos eran espías, porque el mismo camino que tomaron sus hermanos desde Canaán hasta Egipto era el mismo camino que tomaban, ay, no me acuerdo el nombre de esa gente, era De otro, Josué Caleb. no me acuerdo el nombre de esa nación, pastora, pero era una que como que estaban en conflicto con ellos y espiaban, y era el mismo camino que ellos tomaban para espiar. Entonces José usó la oportunidad de decir, cuidado, que ustedes son los espías. Eso era lo que hablábamos, que ese era como, el conflicto no era necesariamente con los hermanos de José, sino que José usó la oportunidad para acusarlos a ellos de espía. Era lo que yo les explicaba la clase pasada. De acuerdo, ok. Ya. Entonces, Exacto. continuamos. Y Entonces, recordemos que José también llegó un momento que él, en un momento tal vez él quiso también vengarse, pero su corazón no le dio para eso. Hay un momento que uno tal vez se quiere vengar, pero tu corazón no te da para eso. Entonces, también haciendo énfasis en eso mismo, de que usó esa excusa de como espía, era como déjame hacerte pagar. Pero a él, cuando tú estás conectado con Dios, por más que tú quisieras hacerle daño a alguien, tú no puedes. Tu corazón, tu conexión con Dios no te lo permite. Y también, y haciendo énfasis también, o recordando también el rey David, recordemos que el rey David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en la cueva, pero su corazón, porque era un corazón agradable al Señor, conectado con Dios, no pudo matar a Saúl, aún teniendo la oportunidad. Entonces, haciendo referencia con José, aún José teniendo el poder y la habilidad de hacerle daño a sus hermanos porque lo que le había sucedido, cuando tú tienes un corazón puro delante de Dios, aunque en un momento de ira tú quieras hacer algo, cuando tú escuchas esa voz interna, esa voz que está conectada, esa voz que te guía, tú dices, no puedo, porque no es mi esencia. Entonces también, creo que también José en su humanidad, ¿verdad? Tuvo ese momento también. Estos tigres me vendieron, pero volvió en sí. Entonces yo creo que también es no, ¿verdad? De acuerdo a mi perspectiva, lo que he podido aprender a través de esta historia, porque lo que usted mencionó es algo que hablamos en la clase pasada. Claro que sí, que José tenía todo el poder de vengarse en el momento. No tenía que hacer tanto show, simplemente decir arrétenlo y ya. Ni tenía que darle explicaciones. Ay, ¿por qué ni tenía que dar explicaciones? Pero de la manera que yo lo vi, o siempre lo he visto, y no es contradiciendo lo que tú dices, Mabel, por supuesto que no, ¿verdad? Porque cada quien tiene su... que yo creo que José, que fue lo que hablamos, desde el principio de la historia de José que leímos, que tenía 17 años, que estaba atendiendo a los pastores, que quien era que le servía de espía a Jacob,
en ese entonces de sus hermanos. Como que nos enseña cada prueba que José tuvo, cómo él mantuvo su corazón puro. Como que si, como que si en algún momento, esto es lo que yo en verdad entiendo y puedo sentir, como que si en algún momento José sí hubiera flaqueado en esa parte y hubiera sentido como ese odio, ese rencor, como que tal vez lo hubiéramos podido saber claramente de acuerdo a la palabra para nosotros poder como entender y simpatizar de que, óyeme, mira, José también pasó por eso, porque, óyeme, yo hubiera estado en esa situación. Y es como decimos, claro, pero ven acá, algo tengo yo que, algo se me va a salir. Después que, ahora vienen ustedes, qué sé yo no sé. El punto es como que de acuerdo a lo leído literal en la palabra, pudimos siempre pudimos ver como ese corazón de José y cómo él se mantuvo. Y por eso dije y reitero que yo le dije a alguien una vez, yo le di un consejo a alguien una vez y yo le dije, oye, no importa que te traicionen, no importa el mal que te hagan, no importa que hablen, te calumnien, lo que te hagan, te apuñalen, siempre haz lo correcto. Siempre mantén un carácter correcto. ¿Por qué? Porque cuando llegue la hora de tú enfrentarte a aquellos que te traicionaron, que tú siempre quedes como la persona que siempre hizo lo correcto. Porque si José se hubiera vengado, yo creo que las cosas hubieran sido totalmente diferentes, porque aquí está el plan de Dios de por medio. O sea, Dios no permitió que José y su padre y su familia se reunieran por amor al mundo. Es que Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, porque si el pueblo de Israel permanecía en Canaán, iban a morir de hambre. Se iban a ir a pique. Entonces había un plan de Dios de por medio. Eso claro que Dios no iba a permitir, entiendo yo, que el corazón de José se llenara de odio. Entiendo yo, no sé si me están entendiendo. No, yo no creo que José en ningún momento se llenó de odio, pero cuando observamos en los capítulos anteriores, dice cómo él lloró, como de cierta forma, esa impotencia, porque ese impacto, no, claro, pero ese lloro, es como una película, claro. No, y que también Sí. vemos, acuérdense de la verdad de poner el dinero y el asunto en los camellos de esa gente cuando se iban a regresar en en el último viaje para a buscar a su papá. Sí. Sí. Pero vamos a adelantar. Y Sí, yo porque es quise una foto. él hace porque vi la posibilidad de que Jacob pidiera confirmación pensando, ¿verdad?, en que había visto algún conflicto. Pero gracias, Diana, por aclararme ese punto. Pueden continuar. Sí. Lo de los nombres, yo sé que a veces, y esto lo hablamos cuando nos reuníamos, muchachas, presencialmente, lo hablamos cuando comenzamos a leer al principio de Génesis, las generaciones. Acuérdense que yo les decía que a veces no vemos necesario leer todos esos nombres. Uno dice, pero ¿y para qué uno tiene que saberse tantos nombres? Pero acuérdense que yo siempre le digo que el propósito es nosotros poder entender cuál es toda la genealogía y de dónde al final de todo esto, por qué Dios preservaba tanto al pueblo de Israel y a sus elegidos. Era porque ahí venía la descendencia de Jesús, de todo esto. Entonces, ahí es que viene todo eso y entender también cómo se pobló también el pueblo, porque si nada más José hubiera invitado a su padre y a más nadie, quédense ustedes y tráiganme a mi padre, ¿cómo el pueblo de Israel iba a sobrevivir o iba a seguir creciendo de la manera que tenía que seguir creciendo? Entonces, no creo necesario leerlos ahora mismo, ¿verdad? Porque estamos con el tiempo un poquito arriba, pero ese es el punto de ver todos estos nombres, todo ese linaje, los hijos de todos los hijos de la tribu. En mi opinión, es muy interesante ver cómo cómo el pueblo seguía creciendo y seguía avanzando. Diana. Tengo una pregunta. Uh-huh.
So, cuando se habla de la tribu de Judá, estamos hablando de uno de los hijos de Jacob. Ajá. O sea, que se dividió Israel, cuando se dividió Israel en norte y sur, y abajo quedó Benjamín, la tribu de Benjamín y de Judá. Quiere decir que eran los hijos de, o sea, los nietos, hijos y nietos, los hijos de Jacob, de Salió de Israel, Israel, los hijos de Israel. el Ajá. pueblo de Israel, ajá. Porque claro. esa es una pregunta, porque tú sabes que yo estoy aprendiendo No, también. no, excelente, sí. Y eso lo vamos ya, creo que el lunes que viene, vamos a leer Sí. los últimos capítulos que quedan de Génesis y ya vamos a comenzar a entrar más de lleno en ese tipo Ujú. de cosas. Bueno, no, mentira. No, y Ah, eso ahora viene la historia de volviendo al los comentario defensores. volviendo al comentario que tú hiciste. Más adelante vamos a estudiar más eso a profundidad, cómo se divide cada tribu, que vienen siendo ya los hijos de Israel. Sí, por eso, porque eso, añadiendo al comentario que tú hiciste de por qué los nombres son importantes, porque digo, será porque, y otra pregunta que yo tenía es, antes de que ellos llegaran a Egipto, antes de José, en Egipto no había otros israelitas, ellos fueron los primeros que llegaron. Dice aquí, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 60. O sea, ellos, eso es una pregunta, porque como les dije, para eso son los estudios bíblicos. ¿Ellos fueron los primeros o ya habían israelitas en Egipto anteriormente? Porque todavía no estaba el éxodo donde eran esclavos, ¿verdad? Correcto. El pueblo de Israel nace, recuerden, de la descendencia de Jacob. Ok, so antes De de ahí ahí, no. de ahí que se forma, como dice, el pueblo ya, de lo que ya Dios le había prometido a Abraham. Recuerden que viene de ahí. Abraham era el abuelo, ¿verdad? El abuelo o el bisabuelo. Si no me El equivoco. abuelo de Jacob. Yo soy mala con todos esos nombres. Sí. Entonces, So, de ahí Abraham, viene la Jacob, promesa. no, Y de ahí se forma Abraham, lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que todavía existe, el de Israel, nace de Jacob, que ese cambio, pero viene con la promesa de Abraham. Recuerda que se le hizo la promesa a Abraham, pero cuando se constituye en Jacob. Y ahí que se da ya el nombre oficial de lo que es el pueblo de Dios, que es Israel. Ok. Más adelante podemos explicarlo con más detalle, como dijo Diana, con las diferentes tribus y todo eso, para que se pueda comprender mejor. Sí, pero lo que ella pregunta es que si en Egipto habían ya personas de Israel, o si esta es la primera vez que entran gente de Israel a a Egipto vivir allá. a vivir allá. Yo entiendo, de acuerdo a la palabra, que sí, o sea, no tomen esta palabra, o sea, de acuerdo a lo leído, estamos leyendo ahora que esta gente va a entrar, pero de acuerdo a la palabra, no hay nada que nos dicen si ya había gente allá o no. ¿Me doy a entender? De acuerdo a la palabra, yo puedo entender que tal vez si esta es la primera vez que gente va a vivir allá, incluso no era ni siquiera que estaban en el centro de la ciudad, que se iban a vivir en el centro de la ciudad. Vamos a leer en el 47, creo que es, o creo que ya podemos pasar al 47, pastora, no sé, Mabel, ¿qué tú dices? No, Diana, espera, me decía algo. Ok, antes de entrar al 47, que ni siquiera es el centro de la ciudad que ellos se van a ir, sino que se le aparta un lugar que se llama Gosén. Ajá. Y lo que yo Yo voy a escribir esa pregunta para explorarla y tener la respuesta la semana que Yes. entra. sí. La clase pasada nosotros nos hacíamos una pregunta que por qué Jacob daba, ¿verdad?, tanto a Benjamín. Hicimos esa pregunta, ¿verdad que sí, Diana? ¿Cuál fue la pregunta que hicimos? Que por qué Jacob cuidaba tanto a Benjamín y por qué José tenía como cierta preferencia con Benjamín. Sí, eso lo discutimos ya. Ya Sí, lo discutimos. y leyendo este verso de la genealogía, me di cuenta que eran porque eran de la misma madre.
Eran los hijos de la, Ya. de, eso- De la mujer que realmente la amaba, de la De mujer que Raquel. la amaba y que Sí, eso trabajó fue lo los 7 que, años. eso fue lo que hablamos, sí, que eso era. Ujú. eso Pero no lo sabía. tengo una preguntita. Antes de pasar al 47, yo estuve leyendo aquí, él le dieron lo mejor de Egipto. Me imagino que esa ciudad Gosén era lo mejor, ¿verdad que sí? Entonces, lo que yo no entiendo es, porque aquí dice que en Egipto los, era, los pastores eran una abominación, el pastor de ovejas. Sin embargo, David le dijo a sus hermanos que le dijeran al faraón que ellos eran pastores de ovejas. O sea, él no sintió vergüenza a pesar de que era una abominación. Esa es la parte que estoy un poquito como que no entiendo. ¿Será por eso que le dieron ese pedazo de tierra o Tú estás en el 47 ya, ¿verdad? no en el 46? Porque como íbamos a brincar al 47, pero ya yo había leído esto y escribí unas noticas antes de que fuéramos al 47 porque era abominación el ser pastor de ovejas en Egipto. Porque la tierra de Gosén era porque era la mejor o porque ahí era que tenían que estar porque en realidad en Egipto ellos no querían a los pastores de ovejas. Sí, yo estoy tratando de buscar, Una bueno, pregunta. si Mabel quiere responder, pero yo también estoy tratando de buscar el versículo que lo explica. Oh, Bueno, la verdad que no sé la razón por qué ellos lo veían como abominación el oficio de pastor. Yo podría decir, y esto soy yo, Mabel, diciendo a lo que dieran alguna respuesta, o si no, estoy escribiendo las respuestas, las preguntas que no tengo respuesta, porque no voy a improvisar ni voy a inventarme nada. Yo puedo asumir, ¿verdad? Yo, Mabel, no lo que dice la palabra, que recuérdense que Egipto era un pueblo inconverso, era un pueblo inconverso y era un pueblo que hacía tenían sus propios dioses, tenían sus propias, ¿cómo te digo? Tenían sus propias creencias. Cuando la Biblia habla de pastor, o se refieren pastores usualmente, lo habla como un oficio, y eso soy yo, establecido por Dios, por nuestro Dios. Entonces, eso soy yo haciendo una relación con eso. Ahora bien, tiene que haber una explicación cultural de Egipto de por qué ellos lo ven como una abominación. Yo digo que es posible, ajá, no sé si ya tengo que decir. Perdón, termino. Pero voy a averiguar exactamente, para dar una respuesta exacta de por qué en Egipto veían el oficio de pastor como una abominación. sí, porque él dice aquí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos. Pero después le dijo, cuando le pregunten cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud, porque en la tierra, y moriréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios, esa parte ahí, del 32 en adelante, como que no, del 31 en adelante, no pude entender mucho lo que estaba, traté no lo pude entender muy bien. Está interesante, fíjate, no tengo una respuesta exacta por qué abominación para el pueblo de Israel. Sí, es bueno que se escriban y traigan a estudio, pero de acuerdo a lo que yo pude indagar, porque yo también me hice esa pregunta cuando yo estaba estudiando, lo de Gosén es porque era lo mejor de Egipto, porque era una tierra donde había mucho pasto y había fluidez, había agua, y entonces era lo que ellos iban a necesitar para su ganado. Es el lugar donde una familia con ganado necesitaba vivir. Por eso se consideró lo mejor de Egipto, porque era un lugar donde había abundancia, se puede decir. Había pasto, había agua, y se le dio a ellos porque en sí no era que ellos iban a hablar mentiras, o sea, ese era el oficio de ellos. Entonces, por eso se le entregó a ellos Gosén. Ahora, lo que yo pude indagar acerca de lo de los sacrificios es porque, como decía la pastora, acuérdense que en Egipto ellos creían en muchos dioses.
Entonces, una de las razones por las que Egipto ni siquiera se podía sentar a comer con los hebreos, con la gente de Israel, eran por las creencias de verdad diferentes que ellos tenían. Y una de esas creencias es que los hebreos sacrificaban estos animales a su Dios. Entonces, ellos, en cierta forma, no creían en ese tipo de cosas, entonces como que se hacían una división entre ellos, y por eso ellos decían, el versículo que tú leíste, ¿dónde es que lo dice? Que para ellos era abominación en la palabra. 24, versículo 24, Ajá. entonces diré, Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas, porque, o sea, de acuerdo a lo que pude indagar, porque para ellos entienden que ellos tienen estas ovejas, pero entonces las sacrifican, dirán los egipcios, a su Dios, ¿verdad? Los egipcios se la comen y se la devoran, y para ellos eso no tiene nada que ver, pero ellos dirán, no, esta gente tan loca de que sacrificando. Entonces como que había esa división. Fue lo que pude indagar cuando estudié, que esa era la razón que se cree por la que para ellos era abominación. Yo tengo las preguntas que yo la voy a hacer a uno de mis maestros para tener una respuesta, ¿verdad? Precisa. Pero mira qué interesante aquí esto. Mira qué buena pregunta, y mira una de las revelaciones que puedo recibir por esto. ¿Quién es el buen pastor? El buen pastor es ¿quién? Cristo, ¿verdad? Según las escrituras. ¿Y quiénes son los que tienen abominación contra el buen pastor? Egipto representa el mundo. La gente no acepta a Cristo como el pastor, lo abomina. ¿Por qué? Porque quieren seguir en su propio mundo, en su propia en sus propios deseos pecaminosos. O sea, podríamos hacer una relación, tal vez no es la explicación correcta, pero podríamos ver esa relación que tiene, que lo del mundo no reciben a Cristo como el pastor de las ovejas, lo ven como una abominación, lo echan fuera. Y lo que para ellos era una tierra que tal vez no tenía sentido o no tenía importancia, pero aquellos que conocían la importancia de las ovejas y del pastorado, ¿verdad? Sí le dieron valor a esa tierra de Gosén. Entonces, lo que el mundo a veces no ve como valor, una persona que se esté dejando pastorear, ve la importancia de esa tierra que tiene fluidez, que tiene el pasto y que tiene todo eso. Es decir, mucha gente que está en el mundo no ve la importancia de la iglesia porque no está bajo esa mentalidad. Entonces, pero yo voy a buscar la respuesta precisa para darle una respuesta concreta en eso. Ya, pastor, a esa respuesta me gustaría que agregue esta pregunta, porque ya entramos en el 47. Sí. ¿Por qué si ellos aquí aborrecen en el 31, creo que 33, 34, ellos aborrecen a los pastores? Habían ciertas excepciones con ellos. Porque más para abajo, el faraón le dice a José, bueno, mira, si hay alguno de ellos que tiene cierta destreza, ponlo a mi disposición. Ok, nosotros lo aborrecemos, pero si hay alguno de ellos, si hay alguno de ellos que tiene alguna destreza, ponlo a disposición de mi ejército. Eso es lo que está aquí hablando en el verso 5, en el verso 6, por lo que podría ser también que se refiriera a la manera de ellos trabajar, de operar. Así que agregue esa pregunta a esa investigación que usted va a hacer, porque me gustaría estar un poquito más clara. Sí, no, lo voy a desglosar porque está interesante ese punto y quiero yo también saber un poco más. Entonces estamos en el capítulo 47. Vamos a dejar que los que no han participado participen. Porque yo no les hablo nada. Vamos a esto, señores, actívense. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Actívense. Camila, vamos. ¿Qué pasó? Esto está bueno.
Bueno, yo tengo una pregunta. Perdón. No, si los demás no quieren hablar, dale para allá. Claro. Tengo muchas preguntas. Yo no sé por qué el faraón le pregunta la edad a Jacob. O sea, ¿a qué viene eso? ¿Por qué le pregunta la edad? Puede ser hasta curiosidad del mismo faraón. No creo que tenga realmente. ¿O no será pasada de los años que va a vivir en la tierra de él? No. Yo creo que fue curiosidad, pero también Dios, bueno, no sé cómo lo dicen en sus versiones, pero a mí me llamó mucho la atención. Tú haces esa pregunta de por qué le preguntó, y yo digo lo mismo que Mabel. Yo creo que fue tal vez como haciendo conversación con él, tú sabes, para conocerlo, pero también me llama mucho la atención cómo Jacob le responde. Dice en el 9, y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Peregrino quiere decir que usted simplemente, que usted está habitando en un lugar que para usted va a ser temporal. Me llamó tanto la atención porque Jacob entiende que él no pertenece a la tierra, que él no pertenece a este lugar. O sea, él dice que ya de peregrinación él tiene 130 años. Y me llama tanto la atención porque precisamente el sábado fue con lo que yo terminé hablando en la predicación, que al final del día, no importa el tiempo que nosotros estemos viviendo en esta vida, lo que hagamos, los logros, los méritos que tengamos, al final del día nosotros no pertenecemos a este mundo, señores. Nosotros no vamos para el reino de los cielos. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me quiero ir. Entonces, él se consideraba que él era un peregrino, que él lo que estaba haciendo era así. Dios lo tenía en esta tierra, pero me llamó tanto la atención como él le dijo a Faraón que él que de peregrinación tenía ya tantos años. Imagínense usted, 130 años ya. Y yo digo, cónchale, tal vez él le preguntó porque lo vio tan viejito también. Para saber Diana, era para saber qué tiempo le iba a durar en la tierra viviendo. No, porque recuerda que él llegó con sus nietos y su familia, realmente él sabía que se iban a quedar un tiempo. Pero mira qué interesante nosotros poder estudiar la Biblia de esta forma, porque yo nunca me había detenido en pensar en ese punto que Diana acaba de resaltar, de la respuesta de Jacob, de decirle, ¿sabe? De saber que era un peregrino en la tierra, ¿sabe? De entender que este no es mi hábitat, de entender que este no es mi lugar, que estoy pasando por aquí. Y yo creo que es la mentalidad también que nosotros debemos de tener, de saber que nuestra parada final no es aquí, que solamente tenemos una asignación. Creo que está tremendo eso, Doris. En lo que ustedes están ahí discutiendo, yo estoy buscando. Debajo de mi Biblia hay unos small prints, como unas, y voy a leer algo. Yo sé que, o sea, es una explicación de la pregunta que yo acabo de hacer. Y dije, oh, pero mira, aquí está la respuesta. Dice aquí, se comprende el cordial recibimiento de Abraham y después de Jacob en la corte de los faraones. O sea que ya Abraham había ido a Egipto, ¿verdad? Y Sí. había recibido, dice, así como la cesión de la tierra de Gosén para que la habitaran los israelitas, siendo los pastores una abominación para los egipcios, por cuyo motivo convenía que hubiera alguna separación entre los israelitas, pastores de profesión, y el pueblo egipcio, que odiaba a los pastores. Ahí está la respuesta de mi pregunta. Si Gosén se le dio porque era la mejor tierra o porque ellos eran pastores. Y ahí está explicando. Y todo es perspectiva, Doris. En ese punto podemos ver lo que es perspectiva. Lo que para algunos no sirve o para lo que algunos desprecian, para ellos era la mejor tierra porque era lo que tenía, lo que ellos necesitaban. Tenía pasto y tenía agua para criar sus ovejas. Entonces, yo creo que ahí es cuestión de perspectiva. Para José y los pastores era la mejor tierra.
aunque para los egipcios era una tierra que para ellos no era útil. Ujú. O sea, que para ellos era una separación entre los israelitas y los egipcios, como quien dice, no podemos estar juntos, ustedes son pastores. Y también, Dori, más para adelante, yo creo que antes de entrar en el 47, José le da la instrucción a sus hermanos intencionalmente que le dijeran así para que lo mandaran directamente a esa tierra. Y tú sabes lo que también puedo yo ver aquí también, desde tener esa separación, era para que no hubiera mistura. Esa mistura que se tiende a tener, también para que se mantuvieran puros entre ellos, para que no haya esa liga entre tal vez casarse con mujeres egiptas, sino que esa raza se mantuviese pura. Tal vez fue una guianza hasta el mismo Dios de darle esa estrategia a José. Podemos nosotros, ¿verdad? Aquí hablando y desglosando el tema, para que ellos se mantuvieran ¿qué? Puro, para que no se junten con yugos desiguales, porque si ellos hubiesen estado en la misma liga, la misma ciudad o con los mismos Egiptos, ¿qué sucede? Se enamoran entre ellos mismos y se liga todo esto. Entonces nunca, no hubiese visto una separación de lo que eran el pueblo de Israel, porque aún ellos estando en Egipto, aún hijos, miren esto, aún hijos naciendo en Egipto, siempre hubo una diferencia del pueblo de Israel, aunque pasó, y eso ya más adelante en el Éxodo, ¿verdad? Que vamos a ver esto, aunque pasaron 400 años, ellos se mantenían ¿qué? Puros. Se decía que era el pueblo de Israel, aunque estaba en Egipto. Ya por ejemplo, una persona que está en Estados Unidos, si dura 400 años, no se va a decir ya que es dominicano o que es puertorriqueño. Se va a decir que es que americano, porque aprende que la cultura, aprende el idioma, se hace una mistura. Entonces yo creo que también fue estrategia de Dios para mantener siempre esa separación, digo yo. Pero sin embargo, el José no dio el ejemplo porque él se casó con una mujer de Egipto y se mezcló ya ahí. Sí, José se mezcló porque fue la circunstancia o lo que Dios determinó para José. Pero si todo el pueblo, Acuérdate, Doris, perdón que te interrumpa, Mabel. Acuérdate, Doris, que también dijimos en la clase pasada que fue necesario para que José también fuera aceptado como el segundo en Egipto. O sea, como dice Mabel, las circunstancias. Y aún así se casó José con una egipcia. Y acuérdense que dijimos que José mantuvo sus raíces porque a sus hijos le puso nombres hebreos, reconociendo que era Dios el que seguía trabajando, el que seguía en su vida. O sea, es como dice Mabel, las circunstancias, ¿verdad? Y que era necesario para que él fuera más aceptado por el pueblo, porque al final del día él era un hebreo. O sea, al final del día José él era un hebreo, pero aún así se mantuvo como de donde él venía en realidad. está tremendo esto, son cosas profundas, ¿verdad? Que podemos seguir orándole al Señor que nos dé la revelación de esas cosas, No, porque la palabra de y Dios. sabe que, pastora, esto es la importancia de leer solos en casa antes de hacer la clase. ¿Por qué? Porque cuando usted se faja a leer solito y toma nota, usted viene a la clase no ciego, sino ya viene con preguntas y ahí es que se pueden desarrollar las discusiones, porque usted se dice, espérate, y esto, yo leí esto, pero no lo entendí, ¿qué quiere decir? Mientras que si venimos a la clase y no hemos leído nada, ay, todo lo que se dijo está bien, perfecto y ya. Pero uno no aprende, en realidad no aprende. Tiene Y uno que leer y decir, nos retamos el uno con el otro a expandir el conocimiento, porque aquí sí, porque si usted no ha leído lo que se dio, miren cómo estoy yo usted no aquí. sabe de qué se está, ni siquiera sabe de qué se está discutiendo. ¿De qué se Amén. está hablando? ¿Qué tierra de gas? Ni que nada. Bueno, no sé si alguien Interesante. ya para el 47 se le puede hacer también un resumen.
Bueno, ya habla, el 47 habla de eso mismo, de cómo ellos se quedaron o habitaron en la tierra de Gosén. Y luego ya al final nos habla de cómo, de qué edad tuvo Jacob cuando se quedó en Egipto, qué tiempo se quedó ahí, cuánto tiempo murió y todo eso. Pero de verdad que cuando nosotros nos detenemos, como dice Doris, a verlo de esta forma y a traer preguntas, vamos a aprender más. Yo sé que tenemos, por ejemplo, una línea de tiempo, pero lo importante no es pasar todos los capítulos y decir, leímos la Biblia, no. Lo importante es decir, comprendí lo que leí. Comprendí el por qué esto, por qué lo otro. Yo ahora mismo tengo curiosidad, por ejemplo, por qué para los egipcios era una abominación los pastores, ¿sabes? Todas esas cosas son importantes cuando nosotros regresemos a la próxima clase. Yo no sé si alguien quiere añadir algo del capítulo 47. Yo en verdad no tengo mucho que añadir aquí. A mí me gustaría ya de manera resumida, 47, que es el último que nos toca, lo último que Dios no quiere hablar aquí en el capítulo 47 es a través de cómo José se administra en tiempo de crisis. En el tiempo de crisis, cómo él pudo mantener al pueblo y la estrategia que él utilizó para poderle dar la comida a todo ese pueblo y que luego entonces se pudiera dar alguna estabilidad económica en cuanto a ello. Fue una estrategia muy chula, entonces yo le invito también que si usted no la ha leído, que la lea, que nos puede ayudar a nosotros también cómo no podemos administrar en cuanto a algunas situaciones de nuestra vida. También, bueno, podemos ver cómo Israel o Jacob le pidió, hizo que jurara, que llevara, que le hizo, logró que él hiciera esa promesa, ¿verdad? Que cuando él muriera. Y más adelante vamos a estudiar la importancia de dónde están tus huesos y por qué Jacob estaba tan preocupado de que le hicieran ese juramento. ¿Por qué eso? ¿Cuál es el significado de dónde quedaban los huesos de él después de muerto? Que también más adelante vamos a ver también cómo José pide lo mismo y por qué después que el pueblo de Israel, después de 400 y pico de años, sale de Egipto, una de las cosas que ellos llevaban con ellos eran los huesos de José. Entonces, este es un punto muy interesante que lo vamos a explorar más adelante, el porqué de los huesos. Y por qué ellos pedían, por qué cada hijo de Dios que entendía que pertenecían a la tierra de Canaán, si morían en una tierra ajena, buscaban que hicieran esa promesa de que sus huesos fueran trasladados. Eso es un punto muy importante que vamos también a explorar y a aprender más adelante. Bueno, sin más preámbulos, son las 8:31. Yo creo que podríamos seguir, pero por cuestión de tiempo vamos a ser prudentes. Vamos a orar para concluir. El lunes que entra yo me comprometo a investigar, ¿verdad? Y a preguntar de las cosas que estamos dudosos para así dar una respuesta más precisa. Ya, por eso es que es mejor, en mi opinión, no sé qué tú crees, Mabel, que Sí. traten de leer en sus casas y que traigan sus preguntas, porque si nos ponemos a leer, vamos a perder más el tiempo de preguntar, de indagar, de compartir nuestro, ¿verdad? Lo que hemos aprendido durante la semana, al menos que haya que leer algo en específico, claro está, no estoy diciendo que no leamos, pero que no usemos el tiempo simplemente para leer, que tratemos, señores, vuelvo y le digo, el material que se le manda son 5 o 10 minutos que usted se va a tomar leyendo cada día. Entonces, yo creo que no sé si voy a poder estar
No sé cómo yo esté para el lunes que viene. Yo creo que yo voy a estar bien para poder estar con ustedes, pero si no, bueno, ya yo le dejaré saber con tiempo. Y yo creo que después del lunes que viene, no vamos a hacer una reunión presencial también. Sí, eso quería, después Antes de del lunes comenzar que Éxodo. sí, después del lunes que entra, ya sería para qué fecha, bueno, señora, yo estoy loca, yo estoy buscando mi teléfono, me estoy mirando en el teléfono. So, no, el lunes 24 sería presencial antes de empezar Éxodo, ¿verdad? Sí, sería bueno que hagamos una reunión presencial. Miren, este estudio, como he dicho anteriormente, usted va a aprender lo que usted desea aprender. Hay personas que pueden entrar a la clase y uno no sabe si están o no están, porque uno no le ve la cara, no opinan. Y al final del día es lo que usted decide hacer con esta clase. Ujú. ¿Me entiende? Entonces, es bueno, si hay preguntas también durante la semana, que usted la puede enviar al chat y así cuando uno venga, ya viene con la respuesta, también sería factible de que cuando usted vaya leyendo una pregunta, tal vez hacerla. ¿Qué tú dices, Diana? No exactamente, por eso digo, es mejor que lean en sus casas y me gustó eso, de escribir la pregunta, de si usted estudia y tiene una pregunta, escríbela, mándela también. Y así también uno puede investigar a profundidad cualquier cosa, pero que usemos el tiempo para discutir, traer la discusión. Amén. Exactamente, exactamente. Y las preguntas que les surjan. Ujú. Inviten a más personas. Miren, yo invité a Camila hoy. Inviten a personas, gente que ustedes saben que de la congregación que no están aquí. Y el estudio bíblico, compártanlo. Amén. Ujú. Amén. Pues Diana, ciérralo con oración, please. Amén. Gloria a Dios. Padre mío, Abba, te damos gracias por este tiempo con mis hermanas. Creo que somos todas mujeres, varonas de Papá Dios ahora. Te doy gracias por este tiempo con mis hermanas, este tiempo de estudio, Dios mío. Te pedimos, Padre, que cada día más tú nos abras nuestro entendimiento, Señor. Nos dé la inteligencia, la sabiduría de poder, Padre, interpretar tu palabra, pero sobre todo, Señor, no solamente estudiar por estudiar, leer por leer, sino, Señor, que podamos atesorar las enseñanzas que tú tienes en ellas para cada uno de nosotras, Padre. Y Padre, sobre todo, que lo que aprendamos de todos estos personajes, de José, de Jacob, de Abraham, Moisés, que ya pronto a empezar a estudiar, Señor, podamos aplicarlas a nuestras vidas, Señor. Que todo lo bueno podamos aplicarlo, Señor, y ser hacedores de tu palabra, Padre. Te pedimos por cada persona que no pudo estar con nosotros en esta noche. Padre, pon en nosotros el deseo de abrir tu palabra, Señor, que arda ese fuego en nuestro interior de apartar un tiempo a diario contigo, de aprender de ti, Señor, de aprender de tu carácter, aprender, Señor, las maravillas que tú hacías con tu pueblo en esos tiempos, Padre. Te doy las gracias por esta noche. Te pido que le des una noche reparadora a cada una de mis hermanas, Señor. Y una vez más, gracias, Padre. te adoramos, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gente linda, se les quieren. Bendiciones. Los veo el jueves, no se pierdan, vayan al culto los jueves también. Tienen que activarse. Sábado tenemos servicio, inviten gente. Bendiciones. Misiones, shalom.